Una histórica desregulación y liberación del mercado argentino. Eso es lo que ha significado las reformas que se hicieron el día de ayer por decreto por parte del gobierno de Javier Milei en ese país, donde se ha hecho una gran cantidad de reformas, y vamos a ver los elementos principales y que se van a impulsar en los próximos días, que van a significar eliminaciones de fijaciones de precios, eliminaciones de la intervención del Estado en varios elementos, pavimentación para la privatización de varias empresas estatales, como también quebrar el poder que tenían diferentes grupos sindicales en el Estado argentino. Todo eso lo vemos a continuación. En su exitosa campaña presidencial, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, había prometido una importante desregulación, eliminación de impuestos y reducción del tamaño argentino que se iba a manifestar en los primeros días de su nueva presidencia. Y aunque había algunas críticas que se pueden hacer por algunas de sus medidas que hicieron en los últimos días al comenzar, a la vez que se disminuía el tamaño de funcionarios estatales, de reducción también del tamaño del Estado de ministerios y subsecretarías, como también otras áreas, pero se sumaba un aumento de planes sociales y a nivel de gasto estatal en esa área, como también modificaciones en el elemento de defensa que significa un gasto estatal, ahora sí de todas maneras anunció una serie de reformas que son ampliamente positivas para el mercado argentino y que significan la eliminación de varios elementos vinculados al control estatal de la economía, como también una liberación del mercado de trabajo y de los precios. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye derogación de la ley de alquileres, derogación de la ley de abastecimiento, derogación de la ley de góndolas, derogación de la ley del compre nacional, derogación del observatorio de precios del Ministerio de Economía, derogación de la ley de promoción industrial, derogación de la ley de promoción comercial, derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, derogación del régimen de sociedades del Estado, transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, modernización del régimen laboral, reforma del Código Aduanero, derogación de la ley de tierras, modificación de la ley de fuego, derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros, liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola, derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera, autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, implementación de la política de cielos abiertos, modificación del Código Civil y Comercial, modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales, eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales, restablecimiento de la receta electrónica, modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas, modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, desregulación del sector turístico, incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Ahora, vale la pena explicar algunos de los puntos principales y que han generado más controversia en sectores principalmente colectivistas, de izquierda, como también nacionalistas, pero que también yo diría que son bastante positivos a nivel general. Ahora, esto implica la derogación o modificación de más de 300 normas y se espera que esto aumente en los próximos días. Milei no lleva ni un mes y ya ha hecho más que muchos otros presidentes de la región, y esto implica una serie de elementos. Por ejemplo, la preparación y pavimentación de la privatización de amplias empresas estatales, reduciendo la intervención del Estado en esas áreas. La eliminación de los controles de precios de los alimentos y numerosos productos por parte del Estado. Liberación del tema de importación y exportación, facilitando la entrada de nuevos productos y la salida también de estos del país. Prohibiendo incluso a futuro que se puedan retener las exportaciones, o sea, lo que sale del país, permitiendo que se pueda vender libremente. Quitar al mismo tiempo limitaciones en el mundo laboral, facilitando los despidos y por lo mismo también la contratación, agilizando el mundo laboral argentino. Al mismo tiempo, vale la pena tomar en cuenta modificaciones que se están haciendo para quitar el poder de los sindicatos sobre la vida laboral ciudadana, que va de la mano además de la sanción de quienes destruyan cosas en las calles, hagan bloqueos o haya costos por operativos de seguridad. A nivel de manifestaciones, lo van a tener que pagar ellos en vez de cubrirse eso con los impuestos de toda la población. Y lo que no es menor es quitar las limitaciones para la compra de tierras, industrias o empresas por parte de extranjeros al interior del país, lo que molesta a nacionalistas, pero es bueno para liberar los mercados, es lo correcto, ¿no? El tema de nacionalidad no debería tener incidencia en la compra de productos, empresas o de inversiones, y simultáneamente
Vale la pena tomar en cuenta, además de esas liberalizaciones que se están haciendo, el quite del control de precios con respecto a los arriendos que se había hecho y también el tema de las tierras en distintos elementos que van a permitirse que pasen a manos extranjeras si fuera necesario. Esas son algunas de las reformas que se están haciendo. El detalle, por supuesto, es mucho más amplio, pero es imposible en un video corto explicarlo por completo porque son muchas, pero muchas reformas, pero son bastante positivas, ¿no? Y vale la pena tomar en cuenta también que se ha liberalizado la creación de contratos, permitiendo que se hagan en moneda extranjera y autorizando también contratos en cosas como Bitcoin, carne y leche. Eso es un poco más... podríamos decir curioso, ¿no? Pero de todas maneras una liberalización por completo. Ahora, esto es bastante positivo porque va a haber una serie de consecuencias de esta situación. Se ha visto en varios elementos que ha bajado, por ejemplo, el precio de la carne en medio de estas reformas, pero lo que vamos a observar en medio también de todo el periodo de ajuste que están haciendo, que es bastante fuerte en Argentina, debido a la situación trágica y podríamos decir desesperada en la que se encuentra su economía. Vamos a ver que en el corto plazo, y eso significa probablemente un año o dos, va a empeorar la situación de Argentina considerablemente, tomando en cuenta que varios impuestos todavía no se bajan. Simultáneamente hay una eliminación de beneficios sociales importantes que es necesario por la alta deuda que tiene ese país, por la inmoralidad que tiene la intervención del Estado y al mismo tiempo porque muchas empresas corporativistas que se ven perjudicadas con esto eventualmente van a ir quebrando. Y es lo correcto porque hay muchos grupos económicos en Argentina que solo han llegado a su nivel por una serie de contratos, vínculos y subsidios con el Estado que ahora se están derogando y no deberían subsistir porque se mantienen a costa de los impuestos de los argentinos o de leyes represivas de la competencia y de la creación de trabajo que han beneficiado a esos grupos vinculados al mundo político, ¿no? Entonces, ¿va a empeorar la situación temporalmente? Sí, pero debería haber un despegue importante en unos 2 años o 3, que es lo típico que pasa cuando se hacen estas doctrinas de cambio importante a nivel económico. Ahora, no lleva ni un mes y ya está teniendo manifestaciones en contra y hemos visto incluso que se están dando, pero no de manera muy masiva, no hay exceso de gente y eso muestra porque todavía tiene un apoyo mayoritario Milei y lo que es curioso es que a pesar de todo eso, los han logrado controlar bastante con esto de que tienen que pagar ellos las consecuencias de desórdenes o situaciones que se den o que incluso les pueden quitar los planes sociales, los subsidios del Estado, si es que ellos interrumpen el tránsito y eso ha significado que aunque protesten no se ha cortado ni una sola calle, lo que es bien curioso a nivel latinoamericano y no hayan realmente desorden porque no se atreven a pagar las consecuencias de todo eso. Ya se ha ingresado el primer recurso de amparo en contra del DNU, este decreto nacional de urgencia ingresado por el presidente Javier Milei. Hasta ayer en la noche hubo manifestaciones frente a la sede del Congreso, donde también podría detenerse la implementación de este decreto. Y acá en el Ministerio de Desarrollo Social ha llegado un grupo de manifestantes de Polo Obrero, uno de estos grupos de movilización importante. Hay que decirlo, la marcha, la manifestación se mantiene en los márgenes que ha señalado el gobierno, en la vereda, sobre la vereda, sin interrumpir el tránsito. Y eso es una tónica que se ha mantenido, salvo en el caso de anoche, que son imágenes que vamos a compartir con ustedes en las próximas ediciones, donde efectivamente se llegó hasta el Congreso, se interrumpió el tránsito. Hasta ahora, esta decisión del gobierno de Javier Milei, de que el que corta no cobra, o pasar el costo de la contención de las protestas a quienes las manifiestan, bueno, está hasta ahora funcionando. Bastante curioso, ¿no? Uno que, por ejemplo, lo ve en otros países latinoamericanos que eso no pasa. Cortan, saquean, destruyen, pero como ahora tienen que pagar monetariamente la destrucción que hagan y los dirigentes de manifestaciones se hacen responsables a nivel de económico, de lo que cuesta a nivel de la intervención policial, como también la obstrucción de todo lo que sea el paso de personas, como también de automóviles, ya no lo están haciendo mucho con bloqueo porque tendrían que pagar, ¿no? Una política a copiar en distintos países. Ahora, igual falta que se hagan reformas importantes. Se está pavimentando el camino de las privatizaciones, pero estas no se han realizado todavía y simultáneamente ha habido un aumento en gasto de planes sociales, lo que igual no es muy positivo, a nivel de que igual aumenta el gasto estatal en esa área. Y lo que no es menor es que las modificaciones que se están haciendo a nivel del ejército argentino para modernizarlo tiene un costo importante que no se vea que sea muy esencial en el corto mediano plazo, no solo por la intervención estatal que eso implica, sino también porque Argentina no tiene vecinos que sean enemigos creíbles. Chile no tiene ninguna intervención con respecto a Argentina, ni tampoco del deseo de hacerlo. Uruguay menos, Paraguay tampoco, Brasil tampoco, y Bolivia, bueno, para qué decir, no pueden intentarlo. Entonces no tiene una necesidad urgente y parece ser más para contentar a sectores nacionalistas molestos por la derogación de ciertos elementos de control del Estado para impedir que extranjeros adquirieran tierras o negocios, más que otra cosa.
Pero de todas maneras yo diría que son reformas muy positivas, a diferencia de las reformas anteriores que eran mayormente positivas, pero tenían sus detalles de aumento de gasto estatal en algunas áreas. Pero estas son reformas históricas que van a llevar a buenos frutos, no inmediatamente, pero sí en el mediano y largo plazo. Ahora veamos qué ocurre a futuro, porque mientras más beneficios estatales y grupos de privilegios se ven afectados por las políticas que está haciendo Milei pro mercado, eventualmente va a aumentar esa oposición de grupos de interés y van a intentar bajarlo, incluso posiblemente destituirlo. Entonces es importante que mantenga cierto grupo de apoyo poblacional a nivel callejero como a nivel mediático. De lo contrario, eventualmente estas reformas no las podría llegar hasta su último punto porque lo podrían terminar bajando. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece las reformas que está impulsando el gobierno de Javier Milei, que han sido bastante profundas e históricas? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, temas de análisis o noticias tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!